Deme un segundo, por favor. Entonces, miren aquí lo que ocurre, ¿cierto? Me dicen, fíjese que frente a una dieta alta en grasas, ¿cierto? Y o en una condición de sobrealimentación, se tienden a producir, ¿cierto? Estos fenómenos. Entonces, hay menos captación de glucosa por parte del músculo, hay aumento en la producción y liberación de glucosa por parte del hígado, lo cual nos lleva a la hiperglicemia, que como mecanismo compensatorio, ¿cierto? Va a generar un aumento en la secreción de insulina. Y aquí viene lo interesante porque inicialmente, ¿cierto? El hígado va modificando de a poco, ¿cierto? Bueno, al igual que todos los órganos, su resistencia, o sea, o su sensibilidad frente a la insulina. Entonces, en un primer momento, ya la insulina va a aumentar la producción de lipoproteínas por parte del hígado, específicamente de los VLDL, ¿cierto? Y eso se va a traducir en qué? En una hipertrigliceridemia, ¿ya? Y esto, y aquí venía la diapo que teníamos que ver, tiene que ver un poquito con esta imagen, ¿ok? Fíjense que el hígado en condición en periodos interdigestivos, suele tener un comportamiento, a lo largo del día, así, mejor lo digo así, a lo largo del día, el hígado suele tener un comportamiento más bien lipogénico, ¿ok? En general, él tiende a producir más bien lipoproteínas. ¿Ok? Pero en ciertos momentos del día, particularmente en periodos interdigestivos, el hígado tiene un comportamiento que es más bien glucogénico, porque ahí tiene la pega de mantenernos normoglicémicos en un periodo de tiempo en el cual no le estamos, ¿cierto? Entregando nutrientes al sistema. Entonces, esta diapo habla un poquitito de eso. Me dicen que la insulina, a través de su mecanismo de señalización, en algún momento, y esto, si es que ustedes estudiaron o han estado estudiando y ya se acuerdan, vamos a tener activación de la vía de AKT, que es la misma proteína quinasa B, ¿cierto? Esta es la vía, lo que yo le decía, la vía que controla las acciones metabólicas de insulina, ¿ok? Y aquí esta AKT hace varias cositas, ¿cierto? Pero vemos aquí que a través de un mecanismo de señalización específico, dado por mTORC1, que da lo mismo, chicos, ¿ya? Favorece la síntesis de lípidos, ¿cierto? Y estos lípidos, ¿cierto? Finalmente se llevan a triglicéridos y entonces, y estos triglicéridos, como ustedes bien saben por la clase, van, van a enriquecer. Espérense un poco, ¿qué está pasando aquí? Dice que estaban hablando. No, no estaban hablando. ¿Ya? Y estos triglicéridos van a ir a enriquecer partículas de VLDL que son las que se liberan a la sangre. ¿Ok? Ahora miren, la misma insulina, ¿cierto? A través de la misma vía metabólica AKT inhibe a un factor de transcripción que es el FOXO1, que a su vez tiene por función inducir, ¿cierto? Expresión de enzimas gluconeogénicas. ¿Ok? Para gluconeogénesis sabemos que podemos tomar distintos sustratos, uno de ellos es el glicerol, que lo podemos llevar a glucosa y esa glucosa se puede ir a la sangre. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ocurre en un hígado normal, ¿ok? En respuesta a la presencia de insulina. Miren lo que ocurre cuando se produce insulina o cuando se comienza a producir insulinoresistencia a nivel hepático, ¿ok? Por motivos que no se sabe bien, ¿alguien llegó por acá? Ahí. Por motivos que no se conocen del todo bien, ¿ok? Vámonos por este otro lado primero, para que sea más fácil de entender. Si hay insulinoresistencia, ¿cierto? Se nos alteran nuestras vías metabólicas de señalización, por lo tanto, AKT, que aquí se ve clarito, ¿cierto? Cómo reprime la actividad de FOXO1. En esta condición de insulinoresistencia, AKT pierde capacidad de reprimir a FOXO1, por lo tanto tengo un FOXO1 más activo, ¿no? Y si tengo un FOXO1 más activo, tengo esta vía de la gluconeogénesis también que va a estar entonces más activa, ¿ok? Si pensamos que este fenómeno va a coexistir aquí con el aumento, por ejemplo, de llegada de grasas al hígado por esta dieta alta en grasas, ¿cierto? Vamos a tener entonces más sustrato para hacer gluconeogénesis. Además, en condición de insulinoresistencia, ¿cierto? O en condición de obesidad, ya lo habíamos visto, vamos a tener un aumento en la degradación de triglicéridos a nivel adipositario y por lo tanto le vamos a estar entregando más sustratos.
¿cierto? Vamos a estar haciendo llegar más ácidos grasos libres, ¿cierto? Parte de los triglicéridos tenían que ver entonces con el glicerol y va a estar llegando también este sustrato, ¿ok? Va, pues, eventualmente lactato, aminoácidos, y entonces este hígado se empieza a transformar de manera más potente, más sostenida, ¿cierto? Y en momentos asociados a presencia de insulina, es decir, en momentos donde hay abundancia de nutrientes, aún así el hígado tiende a la producción de glucosa, ¿ok? Y lo que yo les decía, no se sabe bien por qué en condición de insulinoresistencia nos fallan absolutamente todas, ¿ok? Las cascadas de señalización. Y se ha visto, ¿cierto? No saben bien, como les decía yo, por qué ocurre eso. Y se ha visto que la cascada de AKT, ¿cierto? Que tiene que ver con el hígado lipogénico, se mantiene, ¿ok? No falla la señalización asociada a esta vía específica. Pero, como estamos, si hay insulinoresistencia, inicialmente vamos a estar en un contexto de hiperinsulinismo, ¿sí o no? Ese hiperinsulinismo se va a asociar a más lipogénesis, a más formación de triglicéridos en el hígado, por lo tanto, a más enriquecimiento de VLDL y entonces vamos a producir más VLDL. ¿Ok? ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Que en esta condición de insulinoresistencia a nivel hepático, este sujeto va a atender simultáneamente a la hiperglicemia y va a atender también a la hipertrigliceridemia. ¿Ok? Ya, ¿y por qué no nos gusta esto? ¿Y por qué esto no nos gusta? Porque resulta que si la glicemia tiende a subir, ya lo habíamos dicho, se va a meter más glucosa, ¿cierto? Por los GLUT de las células beta pancreáticas y el páncreas entonces va a ser capaz de trabajar más para compensar ese aumento de la tendencia en la glucosa plasmática. ¿Ok? Y entonces el paciente decía, ya lo decíamos, se vuelve inicialmente ya hiperinsulinémico. Acá anda puro haciendo maldades acá. No, pero es que quédate ahí, pues. ¿Ya? El punto, chicos, es que lo que yo les he dicho ya un montón de veces, pedirle más pega al páncreas, inicialmente lo puede hacer sin ningún problema. Leía en alguno de los artículos que leí preparando esta clase, se tiraba un autor un datito, decía que en una persona sana, en un día normal, ¿sí? Las células beta pancreáticas producen algo así, o liberan algo así como el 5% de la insulina que tienen almacenada. No tengo idea cómo llegaron a determinar eso, ¿sí? Pero el dato existe, tenían con numeritos, referencia, toda la tontera, ¿ok? Entonces, en condiciones agudas, el páncreas puede responder súper bien frente al aumento de glicemia y puede producir un montón de insulina sin ningún problema, ¿ya? Pero eso cambia cuando a este páncreas le empezamos a pedir más trabajo de manera crónica y de manera sostenida, ¿ya? Y cuando a este páncreas le empezamos a pedir más trabajo de manera crónica, ¿cierto? De manera sostenida, asociada a otras condiciones que ya les voy a comentar, se nos empiezan a cansar, se nos empiezan a enfermar las células beta pancreáticas, se nos van muriendo algunas células beta pancreáticas, otras van cambiando su funcionalidad, ¿ok? Y por lo tanto la producción de insulina por parte del páncreas no puede seguir al fenómeno de insulinoresistencia. Y a ese fenómeno lo conocemos con el nombre de la disfunción de célula beta pancreática, ¿ya? Y ya se los dije en la clase de diabetes mellitus, es fundamental el concepto de la disfunción de la célula beta pancreática, porque sin disfunción de célula beta pancreática finalmente no tendríamos diabetes mellitus. ¿Sí? Si me vuelvo infinitamente insulinoresistente y el páncreas pudiese infinitamente seguir la producción a esa insulinoresistencia con producción de insulina, nunca tendría hiperglicemia, pues, ¿cachai? El problema, la hiperglicemia, es consecuencia de que el páncreas no puede seguir esta insulinoresistencia, ¿ya? Y a ese fenómeno se le conoce como la disfunción de la célula beta pancreática. Entonces, miren, ¿qué favorece la disfunción de la célula beta pancreática? La misma hiperglicemia, ¿ok? Por lo tanto, el hígado se vuelve fundamental también ahí, ¿sí? La hiperglicemia, que genera estrés oxidativo, a este estrés de retículo endoplasmático como que le dan mucha importancia en todos lados, ¿sí? Como que todas las publicaciones, así como que hablaban del estrés oxidativo, de la activación de vías proinflamatorias y del estrés de retículo, ¿ya? Pero claro, si hay estrés de retículo, no tengo un buen empaquetamiento, no tengo una adecuada síntesis de proteína, ¿cachai? Y por supuesto que eso
reduce la producción de insulina. ¿Ya? Los ácidos grasos libres, los free fatty acid, que ya sabemos que van a estar aumentados, ¿cierto? Por esto del tono simpático, probablemente asociado al paciente obeso, ¿ok? Porque si hay déficit de la señalización de insulina, tiendo más a la lipólisis a nivel del tejido adiposo. Entonces voy a tener un aumento en sangre también de estos ácidos grasos libres. Y estos ácidos grasos libres, ¿qué van a hacer? De nuevo, fíjense, estrés de retículo y altero el manejo de calcio, ¿sí? Por parte del retículo. Y aquí de nuevo, ustedes saben por las clases del primer semestre que cuando la célula se empieza a sobrecargar con calcio de manera patológica, eso también va generando bastantes problemas, ¿cierto? Ok, ya, hasta ahí vamos bien. Miren ahora lo que ocurre. Oye, esta cuestión, la hiperglicemia, eh, cuando un páncreas, yo les decía, un páncreas sanito en un sujeto metabólicamente sano, compadre, se puede comer la torta entera de merengue y el páncreas, crack, produciendo insulina. Cuando el páncreas se expone a hiperglicemia de manera crónica, la propia hiperglicemia reduce la producción de insulina por parte del páncreas, ¿ok? A eso se conoce como glucotoxicidad, ¿ya? Entonces, la glucotoxicidad es un mecanismo más que favorece el desarrollo de la disfunción de célula beta pancreática, ¿ya? Y pueden encontrar también a los fenómenos que están mediados por lípidos, ¿cierto? Ácidos grasos libres y otros, y el impacto metabólico que ellos tienen sobre la célula beta pancreática, esto lo pueden encontrar ustedes como los fenómenos de lipotoxicidad, ¿ok? Ya, eso ya lo tenemos hasta esta clase. Miren ahora lo que ocurre aquí en la parte central de la figura. Me dicen, pero fíjese que además eventualmente podemos tener células T, podemos tener macrófagos que producen ¿qué cosa? Nuestras citoquinas proinflamatorias, ¿ya? Y claro, y eso no siempre va a ocurrir, porque recuerden que no todos los pacientes o los sujetos insulinoresistentes son sujetos obesos, ¿ya? No hay, acuérdense lo que decíamos, no hay una única causa que explique la insulinoresistencia, pero la obesidad está presente como en el 70 u 80% de los pacientes que son insulinoresistentes. ¿Ok? Por lo tanto, este individuo que tenemos acá probablemente iba a tener una mayor cantidad e iba a tener una mayor actividad de células inmunológicas, ¿dónde? En su grasa visceral, ¿cachai? Por lo tanto, vamos a tener liberación de interleuquina, aquí me pone la interleuquina 2, factor de necrosis tumoral, interferón, y todo esto genera ¿qué cosa? Activación de vías proinflamatorias dentro de la célula beta pancreática, expresión de la de la oxidonitricosintasa inducible, estrés de retículo, ¿cierto? Activación de distintas vías. Y todo esto, de nuevo, empieza a dañar a la célula beta pancreática, ¿ya? Me tengo una publicación del 2013, entonces me dice, entonces, ¿sabe lo que ocurre aquí con la célula beta pancreática? La célula beta pancreática se me muere, empieza a hacer fenómenos de tipo apoptótico. ¿Sí? Y entonces, sí, eso es importante porque eso significa que la masa de células beta pancreáticas empieza a disminuir. Y si disminuye la masa de células beta pancreáticas, ¿cachai? Obviamente uno dice, ah, entonces sí, es esperable que este páncreas produzca menos insulina, ¿ya? Sin embargo, sin embargo, en el tiempo, la visión ha ido cambiando. ¿Ok? Y ahora han estado descubriendo que le pueden pasar otras cosas a la célula beta pancreática, además de simplemente morir. Pero esas otras cosas que le pasan, que tampoco saben por qué le pasan los científicos, pero aparentemente serían intentos de protección de la célula beta pancreática, ¿cachai? Así como me piden tanta pega, así como mejor me hago el leso, me hago el Larry, como le dijo un candidato presidencial a otro, me hago el Larry, ¿cachai? Así como que cambio mi funcionalidad y así no me muero. Eh, y entonces, hoy en día, el tema de la disfunción de la célula beta pancreática es más que solamente la muerte, ¿ok? De la célula beta pancreática. Y ahora eso les voy a explicar un poquitito el por qué. Oye, ¿vamos bien hasta aquí o no? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Sí, Javi, ya, gracias. Lo que pasa es que esta cosa cuando uno se mete como en las vías metabólicas y todo, y así como que en la pirulín pirulasa, como dice uno, eh,
se vuelve como a veces un poquito tedioso, ¿ya? Ya, miren, en una condición de sobrenutrición, ¿cierto? De sobrealimentación, de inactividad física. Ayer fuimos a comprar con Martino y me decía, pero ¿por qué no vamos en auto? Me decía, porque podemos caminar, pero es que no me gusta caminar. Y, y yo le dije que había una enfermedad que se llamaba obesidad y que la obesidad era súper importante porque se asociaba a enfermedades del corazón y las enfermedades del corazón es lo que más mata personas en el mundo. Ah, sí, me dijo, yo ya sabía. Y le dije, pero ¿tú sabías? ¿Y cómo sabías esas cosas? Porque le hablas todo el rato a tus alumnos cuando estás en clase, me decía. Ya estaba, ya estaba él, así se autoconsideraba un experto en obesidad, así es que le hablé como 10 minutos y me decía, sí, 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 claro, de cosas muy obvias. ¿Ya? Y hablábamos, ¿por qué me acordé? Porque hablábamos de la importancia de hacer actividad física, ¿ya? Entonces, sobrenutrición, coexistiendo con inactividad física, ya sabemos que eso nos puede llevar a insulinoresistencia, la insulinoresistencia nos puede llevar a hiperinsulinemia, ¿cierto? La insulinoresistencia aquí a nivel de hígado y músculo, ¿ok? Que nos puede llevar nos conduce, ¿cierto? O se traduce clínicamente o bioquímicamente hablando en criterios de inclusión para el famoso síndrome metabólico. ¿Ok? Y si hay hiperinsulinemia en el contexto de gran cantidad de glucosa, sabemos que las células beta pancreáticas van también a producir gran cantidad de insulina, lo cual no hace sino contribuir al desarrollo de este concepto, ¿no? Del síndrome metabólico. Entonces, hasta el momento yo les he dicho, fíjese que inicialmente las células beta van a compensar, aumenta la masa de células beta. Ese aumento de la masa celular, ojo, ya aumenta el tamaño, pero en el caso del humano se ha visto que es prácticamente nula la capacidad de multiplicación que ellas tienen, ¿ya? Entonces aquí hay que tener cuidado, si es que se meten a papers, tengan cuidado con el material y método, ¿sí? O con las referencias, porque muchos de estos estudios se hacen en ratón, ¿ok? Y el páncreas del ratón sí tiene buena capacidad, o las células beta del ratón sí tienen buena capacidad para multiplicarse, a diferencia de las células beta pancreáticas del humano. ¿Ok? En algún momento por allá, por el 2010, así como que decían, oh, hemos descubierto unas hormonas y que tienen un potencial farmacológico, las incretinas, y decían que podían estimular la multiplicación de células beta pancreáticas, ¿ya? Pero no es tan así, ¿ya? Casi no podemos aumentar el número de células beta pancreáticas. Entonces, aumenta la masa, perdón, de las células beta-pancreáticas, ¿cierto? Aumenta la función mitocondrial, aumenta que sea una serie de vías de metabolización, pero en el tiempo caemos en esta disfunción de célula beta, ¿ok? Asociado a estrés de retículo, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, ¿cierto? Los fenómenos inflamatorios, todo lo que vimos en la otra, ¿ya? Entonces, esos fenómenos están. Pero miren, algunas de estas células beta-pancreáticas van a morir, ¿sí? Entran en fenómenos de tipo apoptóticos. Pero otras empiezan a tener estos cambios funcionales. Empiezan a desdiferenciarse, empiezan a transdiferenciarse, ¿sí? Y empezamos a tener una alteración en la relación entre los distintos tipos de células beta pancreáticas. Y lo relevante de esto finalmente es lo mismo, ¿cachai? Si tienes menos células beta pancreáticas o si tus células beta pancreáticas en realidad como que no sabes que yo tiro la esponja y empiezan a dedicarse a otras cosas que no sea producción de insulina, ¿cachai? Finalmente vas a tener menos efecto hipoglicemiante porque tienes menos insulina y esto es lo que nos va a llevar a diabetes mellitus de tipo 2. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, miren, en esta desdiferenciación, lo que yo les decía, eh, piensan los investigadores que esto tiene que ver con que la célula beta así como que se protege, ¿sí? Para no trabajar tanto, porque si trabaja mucho, efectivamente se va a morir. Y entonces como que involuciona, como que han visto que las células beta empiezan a ponerse en condiciones, en células stem-like, así como parecidas a células stem cell del páncreas. Y como buen proceso de desdiferenciación, una célula que se desdiferencia pierde características funcionales. En el caso de la célula beta pancreática, pierde capacidad de producir insulina. ¿Ok? Hay otras
que se transdiferencian. Miren las desgraciadas, porque siguen siendo células beta, pero empiezan así como a producir glucagón. Mire que son mala onda, traicioneras, malditas. ¿Por qué? Porque el glucagón, ¿qué función tiene? Ahí está, ¿qué efecto? ¿Qué efecto tiene el glucagón? El glucagón es una hormona que es hiperglicemiante, ¿cachai? ¿Cómo me hace esto? Si tu pega era ayudar a la hipoglicemia, ¿ok? A bajar la glucosa. Entonces se transdiferencian a células así como alpha-like y me echan a perder todo el sistema. Esta cuestión me cargó, lo de la transdiferenciación. ¿Ya? Y todo esto finalmente nos lleva entonces a una alteración de las relaciones que hay de estas células beta pancreáticas, entre las células beta pancreáticas que efectivamente trabajan bien, ¿ok? Versus aquellas que ya empiezan así como a jugarnos chuecos. Imagen para hablar de qué. Déjeme ver el título de esto. Dice. Esta es la secreción de insulina, ¿cierto? Estimulada por glucosa en ayuno. Secreción de insulina en ayuno y estimulada por glucosa en la progresión de la diabetes mellitus 2, ¿ya? Entonces, aquí tengo en color celeste qué ocurre con la secreción de insulina, ¿ok? En ayuno versus lo que ocurre con la secreción de insulina estimulada por glucosa. Acuérdense, eso es GSIS. Es decir, esto es lo que ocurre en una condición de postprandial. Ya, miren, en un individuo lean, es decir, en un individuo delgado, ¿cierto? Necesito poquitita insulina en condición de ayuno, ¿ok? Y produzco una buena cantidad de glucosa en condición de sobrecarga, ¿ya? Cuando el sujeto se vuelve obeso, ¿sí? Aumenta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el obeso, acuérdense, de nuevo, no siempre, pero lo relacionamos mucho a la insulina resistencia. Por lo tanto, este sujeto automáticamente en ayuno tiene que producir más, po, ¿cachai? Y obviamente, como el sujeto es obeso, podemos pensar que está en una condición de sobrealimentación y entonces tiene que producir también. Si ustedes toman sus deditos, ¿cierto? Y van a ver la cantidad de glucosa que se produce acá en respuesta a la ingesta de alimentos, es mayor también que acá. ¿Cachai? Aquí todavía no llegamos a la disfunción de célula beta pancreática. ¿Sí? Miren acá. Aquí ya el sujeto se volvió intolerante a la glucosa. ¿Sí? Aquí ya hay intolerancia a la glucosa. ¿Sí? Es decir, aquí ya me está costando responder adecuadamente frente a una sobrecarga de trabajo. Entonces, este individuo en ayuno sigue teniendo mayor capacidad de producción de insulina, pero en respuesta a una sobrecarga de glucosa, y si lo hacemos con los deditos, ya no pude seguir aumentando. ¿Cachai? Y aquí ya el páncreas está a todo lo que puede. ¿Cachai? Miren cómo están de grandotas las células beta pancreáticas. Y después de esto, ya francamente empiezan a fallar, po. Y se empiezan a producir estos fenómenos de apoptosis, ¿cierto? O de desdiferenciación, de transdiferenciación. Y entonces en el paciente con diabetes mellitus 2 en ayuno, él, ¿cierto? Sigue produciendo una gran cantidad de insulina. ¿Dónde te fuiste? No me pesca. No me pesca. Perdí el control del láser. No sé cómo hacerlo. No me pesca. Lo siento. ¿Me están escuchando? Sí, sí se escucha. Sí, ya. ¿Se mueve el Ok. láser, No, Dante? se No se quedó. mueve, ¿cierto? No, Sí, pero se eso quedó puede ahí. ser el mouse, que Pero el mouse, se está sin pila, alguna cosa, no sé cómo se ocupa con cable. veo la flecha, si la Sí, pongo encima de... pero el mouse puede estar sin pila porque recuerda que ese es un puntero Doc, no, no, teóricamente no, digital. no, Doc. Sí, veo la flecha del mouse. Cuando me pongo sobre las ventanas... Hazle clic en la pantalla para ver si eso, porque es raro que se quede paralizado. sí, Ya, no porque importa. por fuera de la pantalla me funciona bien. Mira, Ya, ahí lo tengo encima de su casillero, ahí estoy encima ya. de la Isabel Oviedo, de la Javi, Qué raro del que te haya Dante, fallado eso.
Se mueve súper bien, Le pero sugiero que apague el láser y lo vuelva a poner. Ahí se comenzó a funcionar. sí, pero ahora no lo estoy moviendo yo como que estuviera Ah, haciendo tú el estás con un movimiento que problema de hice la antes. computadora, que está un problema del procesador de la computadora que se demora. Se está demorando, está con un retardo, está con un gap. Es que hay Dale. como un delay, sí. Sí, era de tarjeta gráfica esa. Se me echa a perder mi sensación de control sobre el Sí, mouse. sí, era la tarjeta gráfica. Está lentita. Ya. Uy, no sé cómo hacerlo. Ya. Bueno, pero lo que les estaba diciendo, hasta que el mouse me obedecía, ¿sí? En condición de diabetes mellitus 2, ¿cierto? Sigo produciendo mucha insulina en ayuno, pero miren ahora en una condición de sobrecarga, ¿sí? Aquí claramente ya estoy con estas condiciones de... Pero tú voy a señalar la importancia clínica de esto, o lo A ver, digo. Doc, no, Ya, no sé a qué se refiere usted con ya, eso, no, dígalo usted. mira, que con los exámenes de detección, eso es lo que es. Perdona Ah, la. ya, sí, pues sí, eso lo comentamos en la clase de diabetes, Ah, por ya, eso ahora no lo, pero dígalo usted, pues sí. ya, mira, entonces por eso es tan importante cuando uno quiere hacer el diagnóstico. Pues si uno quiere hacer el diagnóstico, entre comillas, la forma más precoz es dando prueba de tolerancia a la glucosa. Porque cuando uno mide glicemias basales en ayuna, lo que está midiendo en el fondo es la producción de insulina basal, la que está en azul. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros damos prueba de tolerancia a la glucosa? Le damos una carga de glucosa. Entonces vamos a medir la insulina secretada. Y si ustedes se dan cuenta, lo primero que comienza a expresarse la falla es la insulina secretada. Insulina se llama insulina secundaria a la alimentación. Entonces, cuando nosotros hacemos glicemias basales, lo que estamos midiendo en el fondo es la secreción permanente de insulina, que obviamente con la resistencia, estamos hablando del modelo de insulina de diabetes tipo 2, obviamente se va a demorar más en aparecer que si yo le doy una prueba con tolerancia a la glucosa, porque lo que estoy midiendo es la secreción de insulina estimulada por alimentación. Entonces, si uno tiene alguna duda si el paciente es diabético o no es diabético, uno tiene que hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. Perdona si yo lo dijiste, pero eso hay que tenerlo claro. Entonces, en poblaciones donde uno quiere hacer screening y quiere estar a la segura, uno hace prueba de tolerancia a la glucosa. Porque estamos midiendo, lo importante es que lo entiendan de punto de vista fisiopatológico, estamos midiendo la secreción de insulina media por alimento. Ya, eso. Si lo habéis dicho, No, te pido disculpas, no me acordaba que lo habéis dicho. sí lo habíamos comentado, Pido Doc. disculpas entonces por Sí, no, haberme. pero sí, usted sabe, las No, cosas que son importantes, yo creo que es súper relevante sí, perdona que no me que acordaba. sean dichas más de una vez Sí, y sí, no, de lo más mismo. de una manera. Sí, eso. Entonces, claro, y yo lo habíamos comentado. Lo habíamos comentado. ¿Cuál es la primera? Inicialmente, ¿cierto? Eh, aquí cuando... gente. Entre... No, no puedo, no puedo controlarlo. Entre el sujeto obeso y el que ya está con intolerancia a la glucosa, hay también un cierto caminar. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de intolerancia a la glucosa, significa que, como dice el doctor, y eso ustedes ya lo saben, en condición de ayuna, el páncreas lo hace impecable, maravilloso, pero cuando lo exponemos a la sobrecarga, ahí ya no puede. ¿Ya? Previo a eso, pero esa es la etapa inicial, ¿cierto? Y lo que ocurre es que en ese punto ya no pude seguir la producción de insulina, ya no pudo seguir a la insulinoresistencia. Voy a apagar voy a apagar la cámara si es que esto me lo permite. Ahí está. ¿Sí? Eh, en ese punto, sí, si ustedes miden una glicemia en ayunas, ese sujeto va a estar normal, ¿sí? Cuando estemos aquí con intolerancia a la glucosa, ese recuerden que es la primera alteración, va a estar normal todavía. O sea, la capacidad de detección de la glucosa en ayuno para identificar insulinoresistencia es pésima, ¿ya? Es súper mala. Y entonces lo primero que se altera es esta capacidad de respuesta frente a la sobrecarga de trabajo y por eso lo comentamos, Doc, en la clase de diabetes mellitus, no se preocupen, pero se agradece su intervención.
por eso el No, ¿tú primer sabes valor por que qué lo es el nombro? cero. Para hacer la correlación, porque a veces uno lo hace en una clase, después ve esto y los cabros a veces no hacen la correlación. Yo perdona pero ya a mí me toca el internado que tú les hacías estas preguntas y te responden bien, pero tú les preguntas el por qué y ahí andan, hacen clic. Ya. Ya, eso. Deme un segundito, Doc. Usted sabe que a la María tengo que tratarla súper bien, así es que llega y le doy un cafecito al tiro. Como las mañanas todavía están un poco frescas, No, yo te notaba distraído que mirabas para otro lado, ya está claro por y el qué ya. ritmo regular. Es complicado, mira, para los estudiantes, para ustedes es complicado estudiar en ambiente, pero nosotros que somos dueños de casa, créanme que también es complicado, porque uno tiene que estar también pendiente en la casa de otras cosas. Entonces a mí me pasa habitualmente yo compro muchas cosas por internet, no me gusta ir al supermercado, entonces es típico que te llegan los pedidos antes de hora. Es muy frecuente que tú, por lo menos en Santiago, tú haces un pedido para que te llegue a las 2 3 de la tarde y me llegan antes, sobre todo los del supermercado. Entonces... Y es muy desagradable porque uno está tratando de hacer la Sí, clase po. Y a y uno le sabotean la clase. empezado a tener la clase. Y imagino tú que tienes que darle la bienvenida a Mariela también, es re complicado. Ya, eso, mira. Cuando le está usted haciendo la clase, normalmente como estamos en seminario de caso clínico hasta ahora, Ahí alcanzáis a hacerlo sin problemas. claro, y como yo estoy muteado ahí, le recibo y todo. Ya, Sí, pero eso, listo, sigamos. sigamos. No, pero para que vean que ser profe tampoco es tan así como uno lo puede, No, sí. tan glamuroso como alguien piensa. Imagínense yo que tengo déficit atencional más encima. Te veo todavía. Peor. Ya, oye, y esta imagen es un poquito me pareció interesante para reforzar, ¿sí? El concepto este de que hay muerte de células beta pancreáticas, hay muerte de células beta pancreáticas, pero están estas otras cosas que le ocurren a la célula beta pancreática, ¿sí? Y ahí vemos como algunas empiezan en la medida que van que vamos entrando en esta disfunción de célula beta pancreática, ahí me está siguiendo lentamente el mouse, ¿cierto? La visión tradicional es que las células beta pancreáticas principalmente se nos morían y lo que se ha estado viendo, ¿cierto? En el último tiempo es que sí, algunas poquitas se mueren, pero otras cambian su patrón, ¿cierto? Su fenotipo. ¿Sí? Se ponen así como entran en un estado hipobiótico, así como que empezaran a hibernar, ¿ya? Otras empiezan a hacer estos procesos de transdiferenciación, ¿cierto? Miren, algunas empiezan a transdiferenciar a células alfa y a células delta, ¿no es cierto? Me gustó cero, ¿ya? Ya. Estos individuos, entonces, esta condición de insulinoresistencia es importante porque también aumenta el riesgo cardiovascular y ya lo habíamos dicho, dos o más factores de riesgo cardiovascular en un mismo individuo se potencian. Si el riesgo cardiovascular que tiene una persona es mayor a la sumatoria de los dos individuales, ¿ya? Y entonces, miren, para no perder el foco clínico de esto, ¿cierto? Aquí este es un estudio en una revista mexicana y aquí lo que se vio es el porcentaje de eventos de enfermedad coronaria, ¿ok? A través del tiempo, en individuos donde se vio la presencia o no de síndrome metabólico definido según el ATP3 y niveles de marcadores proinflamatorios, en este caso proteína C reactiva, ¿ya? Entonces, lo que habíamos dicho, ¿cierto? Está muy asociado esto al concepto de obesidad. Y miren la curva de los sujetos que no tenían condiciones de inclusión para síndrome metabólico y que tenían una proteína C reactiva bajita, ahí está su curva. Cuando los sujetos Cuando se vio la curva de los pacientes que no tienen síndrome metabólico, pero que tienen proteína C alta o el punto de corte que ellos establecieron, que fue 3, ya, miren la curva automáticamente, ¿cierto? Se nos empinó. Miren la curva de los pacientes que sí tienen síndrome metabólico, pero que tienen marcadores proinflamatorios normales en sangre. Esa fue su curva, casi igual a la otra. Y miren acá arriba. Estos gallos tienen las condiciones de inclusión de síndrome metabólico y tienen marcadores proinflamatorios elevados, ¿sí? Lo que decíamos, lo que hemos dicho tantas veces con el Doc Rossi. Eh,
los marcadores proinflamatorios. Aquí aparece proteína C reactiva, pero pueden ser conteo de leucocitos, pueden ser niveles de citoquinas proinflamatorias, puede ser metaloproteinasa, puede ser la hiperhomocisteinemia, ¿cierto? Y otros. Los marcadores proinflamatorios por sí solos aumentan el riesgo cardiovascular, ¿ok? Entonces, puedo tener obesidad o síndrome metabólico. Dije obesidad, pero ¿puedo tener síndrome metabólico sin tener marcadores proinflamatorios? Sí, ¿por qué? Porque la obesidad es solamente ¿cierto? El perímetro de cintura aumentado, según los criterios de la TP3, es solamente un indicador. Pero podrían haber sido hipertensos, diglicémicos y con triglicéridos altos, no sé. ¿Ya? Pero aumentan el riesgo cardiovascular, ambos, el síndrome metabólico y el estado proinflamatorio, ¿ya? No olvidar. ¿Y por qué? Porque los marcadores proinflamatorios favorecen el desarrollo de placa. Y por eso es que tuvimos una clase específicamente y hablamos de placa y el doc nos habló de cómo los marcadores proinflamatorios entonces tienen impacto sobre esto. Ya, ahora, cuando tenemos estos pacientes insulino resistentes o que ya están francamente con este síndrome metabólico, ¿cómo lo manejamos? ¿Cierto? Es fundamental cambiar el estilo de vida. Dieta, ya súper importante, mejora las cifras tensionales, ¿cierto? Una buena dieta, el patrón DASH que le llaman, ¿sí? Mejora la glicemia en ayuno, ¿cierto? Disminuye los triglicéridos, ¿cierto? Puede mejorar los niveles de HDL, los niveles de glicemia y la hemoglobina glicada por sí solo. Pero como ustedes son vivarachos, ¿cierto? Y yo le di mucho de eso el otro día, saben que la dieta por sí sola no es suficiente, ¿sí? Y ustedes saben que bajando de peso solo con dieta también se pierde masa muscular. Y eso no lo queremos porque eso nos empobrece metabólicamente hablando, ¿ya? Por lo tanto, si su paciente quiere hacer dieta, súper bien, pero hay que instarlo, hay que invitarlo, hay que cautivarlo, ¿cierto? Hay que seducir su mente para que pueda también hacer actividad física, ¿ya? La actividad física mejora la insulinoresistencia, ya vimos que se expresan GLUT4 independiente de insulina y que se quedan más de un día expresados esos GLUT4, ¿ok? Si hay aumento de la masa muscular, eh, mejora el gasto energético también en reposo, ¿ya? La actividad física mejora los eventos cardiovasculares cuando es bien utilizada, ¿sí? Y el otro día creo que se los comenté también cuando hablábamos de los METs, ¿sí? Por sobre los 14 METs ya aumenta los fenómenos de ocurrencia de eventos cardiovasculares adversos, porque 14 METs es una barbaridad y esa persona está haciendo un esfuerzo muy, muy grande y en esa condición, obvio que le pueden pasar accidentes, ¿sí? Obvio que pueden pasar cosas feas. Ya la actividad física, ya también lo conversamos bastante, fundamental para el manejo de la obesidad, para la prevención y el manejo de obesidad. Entonces, ¿cuál es la indicación acá? Entrenamiento cardiorrespiratorio, ¿sí? Pichanga el fin de semana me sirve, no me sirve, porque eso no es entrenamiento, ¿sí? Tiene que ser así, planificado cada cierto número de días y recuerden que lo más importante es que, además de que sea seguro, es que sea en el largo plazo, ¿ya? Que la persona sea adherente. Creo que se los dije el otro día, se los digo igual. El ejercicio se utiliza como un fármaco en estos pacientes. Y así como este sujeto todos los días se va a tener que tomar su metformina o su rosuvastatina, no lo sé, el losartán, ¿sí? Tiene que saber que, no sé si todos los días, pero ya lo sabemos al menos 5 veces en la semana, tiene que hacer su ejercicio. ¿Ya? Seguimos con lo mismo. Ya, ¿por qué le he dado tanto? Este año metí mucho de ejercicio asociado a esto, pero ya se los dije, ¿sí? El ejercicio es un mejor sensibilizante frente a insulina, incluso que los fármacos, que las tiazol y dinediones que nosotros ya hemos visto, que son fármacos que específicamente mejoran la sensibilidad a la insulina, me parece bacán. Y el ejercicio hace lo mismo y mejor, ¿ya? Y además que el ejercicio tiene las 3 B, es bueno, es bonito y es barato. ¿Qué necesitáis para hacer ejercicio? Zapatilla, ¿cachai? Y te podéis comprar zapatilla en oferta, porque la persona ni siquiera tiene que comprarse la Nike Max Pro, ¿cachai? Todo eso. Una zapatilla en oferta,
Si tiene bicicleta, puede andar en bicicleta. En los edificios muchas veces tienen gimnasio, ¿cachai? Si la persona no tiene esos recursos económicos, puede salir a caminar con su perro, ¿sí? ¿Qué más necesito para hacer un buen ejercicio? Monitoreo de frecuencia cardíaca. ¿Qué necesito para monitoreo de frecuencia cardíaca? Con un smartwatch, claro, o puede ser así como si le enseñamos a la persona a tomarse, a tomarse las pulsaciones, ¿cierto? Entonces, es muy fácil, ¿sí? Y tiene un efecto que es muy bueno, ¿sí? Para la salud, desde lo psicológico, todo el tema, ¿ya? Entonces, bueno, bonito, barato, no lo olvides, ¿ya? El ejercicio aeróbico minimiza el remodelamiento ventricular. Miren qué importante. No sé si lo dijimos en la clase de insuficiencia cardíaca, porque esa clase la hizo el doc, pero fíjense que cuando han ido a buscar biomarcadores en los grupos de pacientes con insuficiencia cardíaca, se han encontrado, por ejemplo, con que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, es decir, aquellos donde el corazón falla contrayéndose, en sangre, sus perfiles de biomarcadores son los siguientes. Están aumentadas las troponinas, lo que indica injuria miocárdica, ¿ok? ¿Sí? Y están aumentados los péptidos natriuréticos, lo que indica que hay sobredistensión de los cardiomiocitos. Pero cuando van a buscar biomarcadores en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, esos no tienen los biomarcadores de daño alto, las troponinas están normales y el péptido natriurético está normal. ¿Cuáles son los biomarcadores que han encontrado elevados en esos individuos? Las citoquinas proinflamatorias, ¿cierto? Por eso es que la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Y han aumentado, o sea, han visto marcadores de disfunción de endotelio. ¿Cachai? Y el ejercicio aeróbico que hace, miren, minimiza el remodelamiento ventricular. Se ha visto que se ha visto que mejora la velocidad de relajación del ventrículo. Entonces eso es súper importante, porque si tengo un paciente obeso que sé que tiende o que tiene un riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, su corazón no se va a relajar adecuadamente. Ese es el mecanismo fisiopatológico, ¿cierto? Ustedes ya lo saben, que lo lleva a la insuficiencia cardíaca. Entonces, si con ejercicio aeróbico yo mejoro la velocidad de relajación del ventrículo, pucha, es genial eso, porque finalmente va a tener un ventrículo que va a funcionar mejor, ¿ok? Hay menos remodelamiento, aumenta el consumo de oxígeno total del sujeto, ya que es súper importante también, que también se ha asociado a funcionalidad, se asocia a sobrevida, se asocia a autonomía en la persona, ¿ya? Y disminuye el riesgo cardiovascular global. En el caso del ejercicio con resistencia, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la tolerancia a la glucosa, ¿cierto? Si se combina, mejor todavía si la persona hace aeróbico y ejercicio de resistencia, ¿sí? Porque ahí en una sola sesión va a gastar más energía por el aeróbico, pero el ejercicio de resistencia nos va a traer estas otras ventajas. ¿Ya? Hay menos enfermedad de arterias coronarias, menos stroke o accidente vascular encefálico, diabetes mellitus de tipo 2, ¿cierto? Disminuyen algunas formas de cáncer. Aumenta el exceso de consumo de oxígeno post ejercicio. Eso es lo que antes le llamaban la deuda de oxígeno. ¿Saben lo que es la deuda de oxígeno, no, chicos? Yo no. ¿No? Ya. Oye, qué gata más chupete que tengo. Ya. ¿Quién dijo que no, Dante? Sí, Ya, Dante, cuando usted hace ejercicio, Dante lo he puesto para todos mis ejemplos. Ya, Dante hace una sesión de entrenamiento, planifica una sesión de entrenamiento y quema, ¿cierto?, 450 calorías en esa sesión de entrenamiento. ¿Ya? La verdad es que Dante quemó más de 450 calorías, kilocalorías en esa sesión de entrenamiento. ¿Por qué? Porque inicialmente cuando empezamos a hacer ejercicio, ¿cierto? Particularmente el aeróbico, que van a utilizar las células, el glucógeno que ya está dentro de las fibras musculares, ¿cierto? Y ocupamos ese glucógeno, lo ocupamos, cuando se nos empieza a agotar ese glucógeno, ¿qué hacemos? Empezamos a ocupar el glucógeno hepático. Y el hígado, ¿cierto? Hace glucógenolisis, libera glucosa, y cuando se nos empieza a agotar ese glucógeno hepático, si estamos haciendo ejercicio aeróbico, ahí empezamos a tomar triglicéridos o ácidos grasos libres, que pueden venir en la sangre o
que vamos a tener en la grasa que está perimuscular, porque tiene que estar ahí, pues es una reserva, ¿sí? Y ahí recién vamos a empezar a ocupar estos triglicéridos. Por eso se dice que antes de 20 minutos antes, cuando usted ya esté así como medio sudadote, antes de 20 minutos no va a haber consumido aún triglicéridos como fuente energética, ¿ya? Ok, pero cuando termina la sesión de entrenamiento, que va a hacer el músculo tiene que reponer el glucógeno que te gastaste en los primeros 20 minutos. Y el hígado tiene que reponer el glucógeno que te gastaste antes de los 20 minutos. ¿Y cómo repongo ese glucógeno? Pues ya no tengo glucosa, pues si hice ejercicio, tengo que tomar lípidos, me los tengo que llevar a la vía de la gluconeogénesis y luego el músculo y el hígado tienen que captar esas glucosas y transformarlas en glicógeno. Y eso también supone un gasto energético, ¿cachai? Y eso antiguamente le llamaban la deuda de oxígeno, hoy en día le pusieron un nombre que es más fome, pero el exceso de consumo de oxígeno post ejercicio, ¿ok? Entonces, hay un gasto energético que es mayor al que solamente podemos calcular en los dispositivos, ¿cierto? En las máquinas que tengan cálculo de kilocalorías. Y eso aumenta el gasto energético e induce más expresión de receptores de insulina. Oh, ya, esta parte no la quería hablar, pero es importante también. Ya, escúchenme una cosa. Es fundamental saber que la persona debe, ¿cierto? Idealmente cambiar sus hábitos y estilos de vida. ¿A qué me refiero con esto? Estos son pacientes que en general, no sé, pueden tener otras condiciones asociadas o pueden tener hábitos que no tienen que ver necesariamente con lo que estamos hablando nosotros y que pueden entorpecer el resultado terapéutico de nuestras intervenciones. ¿Sí? Y aquí pongo un gran ejemplo que es el consumo de alcohol. ¿Sí? Entonces, escúchenme. Lo voy a decir solo una vez, nunca más lo voy a repetir porque me causa pena esto. Pero el alcohol altera el metabolismo proteico muscular. ¿Ok? A más consumo de alcohol y por más tiempo, pierdo proteína muscular. Grábenselo, porque es así. Es triste, pero es así. Han hecho estudios, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, tercera edad, activos, sedentarios, normopeso, sobrepeso, obeso, insulino resistente, diabético. Y en todos los grupos, los compadres que consumían alcohol tenían menos porcentaje de masa muscular y más porcentaje de grasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué le estoy queriendo decir? Que no que le digamos a la persona que deje de beber alcohol, ¿cachai? Sería lo ideal, pero al menos que disminuya el consumo. Y no por una cosa así moralista de que no, sino que tiene impacto sobre el metabolismo muscular. Entonces, ¿qué les quiero decir? Si la persona, si su paciente quiere aumentar la masa muscular, que es muy bueno, que nos parece bien, ¿cachai? No va a lograr aumentar la masa muscular en la medida que él quiere si no tiene hábitos saludables, ¿ya? Y pongo el alcohol aquí porque, ¿cierto? De amplio consumo, habían papers también que hablaban del efecto que tenía el cigarrillo sobre el metabolismo muscular y ocurre lo mismo porque el cigarrillo, y eso también lo hemos hablado un montón de veces, genera mucha inflamación, ¿cierto? Aumenta los marcadores proinflamatorios. Los marcadores proinflamatorios, ustedes saben ya que antagonizan o interfieren con la señalización de insulina, por lo tanto el tabaquismo también es un factor de riesgo para el desarrollo de insulina resistencia, pero los marcadores proinflamatorios también activan vías intramusculares de degradación de proteína. No sé, señora, ¿quién apareció aquí? Llegó Martino. Y anda con carita buena, lo cual nos gusta mucho porque estuvo enfermito estos días. ¿Ya? ¿Estamos claros, chicos, o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, entonces, ¿por qué se los digo? Porque usualmente si uno va al médico, el médico como que le tiende a decir estas cosas a uno, ¿cierto? Que es importante mantener ese estilo de vida, sale toda la cosa. Ya, sí, está bien, está bien, está bien. Pero aquí usted tiene una base científica para argumentarle a su paciente. Algunos pacientes le van a hacer caso a su médico y otros son más porfiados, como yo, por ejemplo. Ay, y yo tuve que buscar información respecto de esto. Y ahí dije, ya, ok, está bien, hay que disminuir un poquito el consumo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene un impacto, insisto, para lo que uno quiere cuando queremos mejorar patrones
metabólicos. ¿Ya? Además, bueno, después en la clase de hígado, el doc también nos va a hablar de todas las cosas feas que hace el alcohol a nivel hepático. Y esta parece que es la última, esta es la última de esta clase. Esta era una revisión del año 2022 y aquí hablaban de manejo farmacológico, ¿ok? De esta condición de la insulinoresistencia. Y tienen algunos fármacos, ¿cierto? En color azul, que son los que están aprobados actualmente por la FDA. Hay otros que son los que están en color rojo, pero esos están en periodo de prueba, ¿sí? Pero bueno, los dejo ahí también de aquí a que usted, de aquí a un par de años, ¿cierto? Ya cuando sean médicos, quizás la FDA ya va a haber aprobado alguno de estos. Entonces aparece a nivel hepático por acá metformin, ¿cierto? Modificando lo que es la gluconeogénesis a nivel de tejido adiposo. Nos aparecen los activadores de los PPR, ¿cierto? Que son estos factores de transcripción asociados a la señalización por insulina. Y obviamente hay las tiazolidinedionas, que son los fármacos asociados a, ¿ok? Aparecen los análogos de insulina o los secretagogos de insulina, ¿cierto? Sulfonilurea, ¿cierto? Agonistas del GLP-1, inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, ¿cierto? Asociados a lo que es la modulación de la función de la célula beta pancreática, y para el manejo de la hiperglicemia, ¿cierto? Me aparecen acá los inhibidores del SGLT, ¿ya? Entonces, como les digo yo, para que sepan ustedes cómo. Ahora, claro, muchos de estos fármacos se ocupan ya de frente cuando el paciente es diabético, ¿cierto? Sin embargo, están aquí, ¿cierto? Son parte del arsenal farmacológico para, digamos, manejar distintos fenómenos de insulinoresistencia o distintos mecanismos río abajo, ¿cierto? De insulinoresistencia. Y eso era lo que les quería comentar respecto a esta famosa insulinoresistencia. No sé si tienen alguna duda. Por mi parte, no, profe. No, gracias, Javi. Javi siempre me responde. ¿Me da un segundito para Eso, mostrarle algo usted de sabe que le obesidad? pregunto a los chicos y después siempre le pregunto a usted, Doc. Sí. Doc. No, 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 es para mostrarle algo de obesidad. Déjame, cortito, cortito, ¿Quiere ¿ya? que lo haga cojo hospedador? Sí, por favor, ¿ya? Es Ya, muy cortito, extraordinariamente corto, que tiene que ver con lo que hablábamos el otro día, ¿ya? ¿Cuál de las cosas que hablamos el otro Ahí día? de la cantidad de obesos que hay en nuestro país, ¿cómo vamos? Porque apareció un dato, muchas gracias, me hiciste ya. Apareció la OECD, una importante, aquí está el documento, apareció la semana pasada, apareció, no sé si me acuerdo, el martes o el miércoles. La OECD. La OCDE, como le llaman chicos, es el Club de los Países Ricos. Claro, entonces en el fondo nosotros pertenecemos a y apareció este informe que sale todos los años, que se llama Geta Class, que se llama Salud en la Mira, del MOB 25. Y aparecen datos súper importantes que tienen que ver con factores de riesgo. Yo sé que lo voy a tratar de amplificar un poco para que lo vean y les voy a mostrar en dónde está Chile. Hoy se me fue para el otro lado, muy grande. No, tiene que ser un poquito más chico. Entonces, ya, entonces es cortito, cortito. Si lo que quiero mostrarles es lo siguiente, lo que estamos viendo, cigarrillos. Estos son fumadores diarios en población mayor de 15 años. Uy, estoy haciendo tonteras, perdona. No Voy se a preocupe, checarlo, Doc. voy a checarlo un poquitito porque se me fue al otro lado, ¿ya? Cigarrillo, lo otro era alcohol, obesidad y polución aérea. Entonces, estos son Contaminación ambiental. polución ambiental, ¿ya? Obesidad la definen como mayor de 30 de BMI y litros de alcohol consumido por cápita y el cigarrillo, porcentaje de la población que fuma al día. Entonces voy a tirarme un poquito más para atrás y vamos a ver, este es el promedio de la OCDE, o la OECD, este es el promedio. Entonces vamos a ir a Chile. 19% de Chile, personas por eso, con Chile. obesidad promedio en la OCDE. Pero mira, claro, eso es lo importante. Entonces, Chile en Ahí está. cigarrillo está dentro del promedio, lo cual no es bueno, porque uno debería estar en verdecito, ¿ya? Después, en alcohol no aparecen datos, estos datos son del 2023, pero en general yo te diría que estamos dentro del promedio. En obesidad, el promedio es 19, en eso estamos en 30.
y situación ambiental de porcentaje de micropartículas, estamos disparadísimos, 23 microgramos por metro cúbico de aire respirado. O sea, nosotros respiramos todos los días eso. Y lo que les voy a, ahora lo voy a tirar un poquito para atrás y vamos a ver cuál sería de los países OECD el ranking de obesidad. En contaminación ambiental estamos fritos, en contaminación aérea estamos fritos, somos el primero, ganamos, tenemos 23,2, después nos sigue Turquía y listo. Pero en obesidad, México 36, después Nueva Zelanda, lo cual tiene que ver con el biotipo. Ojo, el biotipo de los neozelandeses son oceánicos, por lo tanto son. Después viene Estados Unidos y nosotros en el cuarto lugar. Y el problema, que aquí no aparece en esta tabla, que nosotros somos los países que nos estamos incrementando más rápido. Y Así no hay es. ninguna, a diferencia de estos otros países, Estados Unidos, después viene Reino Unido, Nueva Zelanda, que están haciendo política. Oiga, Doc, y ojo que sí, por lo que hablábamos, ¿cierto? La importancia del Estado Sí, en hacer campañas de salud, po. por eso. Entonces, porque dan la noticia que estamos eso, pero no hacen nada en términos de política de salud. Y entonces o hacen muy poco. O sea, el gran invento acá que tiene que ver con política de salud fue los sellitos. Te fijas, los sellos de alimentos súper Mm, importantes. Pero nos quedamos con eso. Eso fue un invento chileno, ojo, fue un invento de un amigo, uno de mis amigos participó muy en bien, esto, Doc. ¿ya? Oiga, y ahí Pero, aparece obesidad en mayores ¿cacharon? de 15. Perdona que te haya interrumpido, pero No, para pero mostrar sí. la importancia. Ahí, Claro, son mayores de la 15 y obesidad tenemos, es mayores lo de que 15, hablamos pero el no otro día, tenemos el dato ahí de obesidad. obesidad infantil. ¿Cuál es? ¿Usted sabe? Obesidad infantil estamos primero, ojo, en obesidad infantil estamos primero, eso te lo puedo dar, te lo puedo decir, eso no lo tengo clarísimo, ¿ya? Tres colores. Pero eso, ¿ya? Entonces, Mariela, Doc, y obviamente estamos, Cuarto y quinto básico son los nuevos 13. me dice Mariela que a nivel de escolares hay como un 30% sí, aprox por de eso, obesidad. Acuérdense que la Mariela está en su penúltimo año de nutrición y dietética. claro, no, Y pero por que eso te digo, los niños entre cuarto y quinto año de enseñanza básica es donde está el mayor porcentaje de obesidad sí, infantil. sí. No sé, eso está clarísimo, ¿ya? Y ahí ganamos, ahí somos los primeros, ¿ya? Eso, perdona que haya Eso. interrumpido un No, pero poquitito, se agradece el esclarecedor. pero para que vean que no estamos mintiendo y que son datos fresquitos. Pues, o sea, en el fondo, yo sé que me van a decir son daños del 23, pero habitualmente en cosas poblacionales van 1 o 2 años atrasados. O sea que, pero eso, ¿ya? Súper. Ya, pues, Doc, muchas gracias. De nada. Ya, chicos, si no hay dudas, entonces propongo un descanso de 20 minutos. Volvemos a las 10:15 con la última clase de sistema endocrino metabólico que tiene que ver con tiroides. ¿Ok? Voy a hacer comentario cortito, súper importante porque hipotiroidismo es GES y eso se maneja en atención primaria, no se maneja por especialistas. Eso hay que tenerlo clarito, ¿ya? Nada más. Súper, muchas gracias, Doc. Nos vemos en 20. Chau, Chao, chao. chau.